productos de la síntesis, si son proteínas, todo lo que va llevando, y las células van volviéndose poliédricas, vean acá, estamos viendo la célula, vea, con una forma poliédrica, esto es un corte, entonces, y el núcleo se va volviendo, se hace redondito. La cromatina, ustedes ven que se ve aquí un poco más clara, un poco menos gruesa, o sea, eucromatina. Las uniones intercelulares pues se ven bien acá en esta coloración especial, que no es una coloración de hematoxina y eosina. Esta coloración permite la visualización, el detalle, aunque en microscopía óptica como la que tenemos, y las células se van aplanando, se van haciendo cada vez más planas hasta que vamos a llegar a los estratos de superficie, donde las células son bien aplanaditas, no tienen, todas son células vivas, no, ve, aquí están con su núcleo, su citoplasma, y eso se va haciendo, las células van esfoliándose, y van siendo, obviamente, sigue siempre el proceso de regeneración a medida que se va llevando la exfoliación de las células más superficiales. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en la cavidad oral, tomamos, ese es una lámina, tomamos ¿qué? Esto, algo para, hacemos un raspado, un raspadito suave, inclusive con un bajalenguas de madera, y extendemos esa sobre la lámina, hacemos una coloración especial, y estamos viendo entonces, observamos perfectamente esas células poliédricas aplanaditas con el núcleo central, y podemos entonces, inclusive, yo les contaba en el otro grupo que si nosotros coloreamos esa lámina, por ejemplo, con un colorante de violeta, los núcleos se observan los núcleos de las células como un puntico, como una media luna, y eso es lo que se llama cuerpo de Barr, que está representando en el sexo femenino el cromosoma X. Por eso, eso se llama cromatina sexual, es un estudio que se hace. Eso lo hacemos con un raspadito de la mucosa con esas celulitas que lo colocamos en el portaobjetos, en la lámina, y lo coloreamos y lo miramos al microscopio. Se cuentan 100 células y nosotros vamos entonces. Doctora, buenas tardes, por fin podemos entrar, ¿no? Ay, sí, Sí, no, no, pero eso bueno, estábamos hablando, sí, de eso, pero es que, ¿verdad? Y siempre eso, aquí en el esófago quería hacer como recalcar un no, no, poco. estoy contándoles a ellos cómo se puede observar estas células en ese epitelio estratificado plano, no queratinizado, cómo se van exfoliando permanentemente las células más superficiales, pero células vivas, ¿no? Sí, es que No, no, algunos le han dado las divisiones de capas a estos epitelios en las células superficiales, en las células intermedias y en las células basales, ¿no? sí, Hablando. sí, es un proceso que se va llevando a cabo a medida que la célula se va dividiendo, las células regenerativas van creciendo, van madurando, van llenando su citoplasma de todos los elementos que ellas requieren. Estaba mostrándoles esta bella imagen donde se denota con bastante definición las uniones intercelulares, y va llegando a la superficie como células vivas que se exfolian y descontaban, que hay unas técnicas muy sencillas donde uno hace un raspadito de la mucosa oral y se ve el núcleo del citoplasma, se ve los cuerpos de Barr en el sexo femenino porque tiene el cromosoma X. Y Sí, en aquí la estamos parte, viendo, de pronto hacer un comentario antes, en el esófago es estamos con, importante ver que ese epitelio estratificado plano húmedo, ¿qué me ya pone lo el vamos, anterior? Por favor. ya pasar esa laminita para que tú entonces me colabores. Este es un corte, fíjate que el cambio de ese epitelio depende de la superficie en la cual él esté. Por ejemplo, no todos los epitelios son así de gruesos, esto depende del grado de fricción, la localización que tenga. Por ejemplo, acá tenemos, este es un corte de córnea, la córnea.
ese lente que tenemos, es transparente, que permite el paso de la luz, para que este epitelio de la córnea, que es estratificado plano, no queratinizado, no pierda transparencia, tiene varias cosas, varios elementos. Primero, aquí vemos la membrana basal, que es una membrana basal especializada, que tiene su nombre propio cuando veamos este órgano en el tema que corresponde, que va a ser ahora pronto. Entonces, ¿qué pasa? Primero que el tejido conectivo que está inmediatamente como soporte, que es el estroma, ahí no hay vasos sanguíneos. Vean, porque si hubiera vasos sanguíneos había opacidad, no sería tan perfecta la transparencia de la córnea, pero están los elementos nutritivos y los líquidos que se han llevado por difusión y que han enriquecido todo este tejido conectivo. Eso difunde y hace que el epitelio que vemos acá, perfecto, un estrato 2, 3, 4, 5, 6, estamos viendo entonces que esas células se organizan, son tan perfectas la organización en planos, y las células más externas entonces son planas. El doctor César comentaba que esas celulitas más externas tienen unas microvellosidades que son cortas, son romas, aumentan la superficie de absorción. ¿Por qué? Porque aquí está la secreción, las lágrimas traen, aportan, y entonces esas celulitas captan también alimentos, todo lo que va a llevarse para que estas células estén humectadas, estén protegidas. Entonces es un epitelio que ustedes están viendo muy organizado, ese epitelio de la córnea. Y aquí estamos viendo el epitelio que está nombrando el doctor César Blanco. Es un corte transversal de esófago, de la luz del esófago. Vean ustedes qué perfecto, se ve plegadita, esto es corte transversal, porque obviamente tiene que tener un espacio para que esta luz se amplíe cuando pasa el alimento, cuando el tránsito del alimento. Por eso hay este plegamiento en este corte transversal. Estamos viendo ese epitelio bien grueso, bien detallado, epitelio estratificado plano, lo que estábamos comentando ahorita, plano estratificado no queratinizado. Estamos viendo entonces, aunque está en menor aumento, lo que está diciendo el doctor Blanco, que hay un estrato de una zona que es basal, otra intermedia, y la zona más externa de la superficie con las células planas, como lo vimos ya. Este sí es una coloración de hematoxilina y eosina. El tejido conectivo que está inmediatamente de la lámina propia, te sirve de soporte físico, de soporte nutricional, de soporte metabólico, ese tejido conectivo. Entonces él quiere estar lo más cercano a las células epiteliales, y entonces se forman estas prolongaciones que se proyectan entonces hacia el epitelio. Ahí están los vasitos sanguíneos más pequeños, están los capilares, para que entonces el capilar, como tienes un endotelio solamente, una membrana muy delgada, entonces, ¿qué pasa? A través del capilar, entonces sale el plasma que se transporta a líquido tisular, y de ahí va a nutrir. Acuérdense que todos los epitelios son avasculares, con excepción de uno que está en el oído interno, en la estría vascular. Es el único epitelio que conocemos, pues, que tiene vasitos sanguíneos dentro del epitelio. ¿Por qué razón tiene ese epitelio? Porque resulta que ahí ese plasma que fluye y que se transporta y que se transforma en endolinfa. Entonces, la endolinfa, recuerden ustedes, y lo van a ver también ahora próximamente, es el único epitelio que estratificado que va a tener irrigación, que tienes ahí dentro del epitelio pequeñísimos vasos sanguíneos. Este es el epitelio, entonces, epitelio estratificado, pero no de un corte, de una mucosa esofágica. Yo siempre me intereso mucho en que ustedes capten y entiendan muy bien los conceptos. ¿Por qué razón no es digamos, una memorización, sino que tenemos que el aprendizaje, las competencias nos llevan a que vayamos analizando cada cosa y después lo vamos a recordar muy bien, ¿cierto?
porque vamos asociando todo, asociando siempre a una función, y por eso entonces hacemos estas descripciones de esta manera. El doctor César le quería comentarles algo acá del esófago, entonces. No, pues que tengan en cuenta que el esófago pasa por el tórax, por la parte posterior, por el mediastino, y que cualquier perforación del esófago puede permitir que las bacterias que están en la luz, porque en todas partes hay bacterias, entren a una cavidad tan estéril como es el mediastino, formando una mediastinitis, tal vez causando la muerte. ¿Qué puede perforar el esófago? Por lo menos el síndrome de Mayer-Weber, que quiere decir que usted vomita tan fuerte que puede romper el esófago en sus paredes, ¿sí? Eso es muy grave, además hay sangrado, ¿sí? Hemos visto que a veces las personas cuando sufren un accidente o les pegan con una arma cortopunzante, de pronto botan sangre por la boca. Eso se ve aquí en la parte de abajo, el esófago es vecino de la aorta, y al romperse la aorta se rompe también el esófago y la sangre sube por el esófago y se la boca, ¿cierto? En ese caso. Y lo tercero, la enfermedad llamada la bulimia, que es una enfermedad neurológica, una enfermedad psicológica, donde la persona tiene que comer y comer y comer mucho, y en un momento Para, dado, si yo como y como y luego vomito para poder quedar otra vez con mi estómago vacío y seguir comiendo y sentir ese placer de comer y comer, de todas maneras, las células superficiales se van gastando, llegan hasta las intermedias, hay esofagitis y se puede también perforar el esófago. Cuando una persona se sospecha de perforación en el esófago, no puede volver a pasar saliva, lo ponen con un recipiente, escupiendo, y ahora le da risa que uno le dice no puede pasar saliva y uno como que quiere pasar más, ¿no? Cuando lo hacen consciente de esa cosa. No pase saliva, así como que uno produce más. Y he visto en el hospital como hay muchachos o personas que les pasa esto, todo el día escupiendo para evitar que las bacterias se vayan a meter por esa ruptura mientras se hace un abordaje quirúrgico. Bueno, doctora, eso es todo. bueno, entonces vamos a continuar. Estamos entonces haciendo énfasis en por qué hay un epitelio. Estamos hablando del tema de epitelios cuando la competencia se haga sobre este órgano como tal, pues obviamente que nosotros vamos a enriquecer muchísimo esta competencia relacionada con la estructura microscópica del órgano del esófago. O sea, ahorita que estamos hablando de localización. Este es un corte de un epitelio estratificado, pero aquí está el estrato de basal, donde están las células regenerativas, y empiezan, entonces, pero el corte quedó así, que viene de acá, viene hacia la superficie, que es esta, donde veo las células planas, núcleos con cromatina bastante fina, pero esos núcleos se van haciendo prácticamente más bien pignóticos cuando ya se van cumpliendo su ciclo de vida. Y observo acá por qué estas células tienen que ser nutridas en base a este tejido conectivo de la lámina propia de esta mucosa. Aquí hay cantidades de capilares sanguíneos, vea, con células endoteliales muy planas, glóbulos rojos, aquí hay más capilares, vea, con 2 células endoteliales en su pared. Todo esto vamos a revisarlo, vea qué cantidad aquí otro vasito más grandecito, una vénula, todas las células del tejido conectivo, de pronto algún capilar linfático que podemos ver, por ejemplo, acá que tiene también un endotelio. Esos capilares linfáticos se inician como unas, en forma ciega, y captan el plasma tisular, el tejido, digamos, o líquido tisular, pasa y entra a estos capilares para seguir la vía linfática, ¿cierto? Entonces, por esa razón es interesante recordar esto. Eso es lo que queríamos entonces, para terminar esta fase quería comentarles. Bueno, aquí tenemos otro epitelio, lo mismo, estratificado, que esta es la zona del estrato basal, plano, no queratinizado. Este es el tejido conectivo subyacente, en una coloración también especial. Y aquí estamos viendo algo muy interesante, en mayor aumento, estamos fijándonos que este epitelio que es estratificado, mire, aquí están las células de la zona basal, que son las células que permanentemente están reponiendo el epitelio que se va exfoliando,
entonces son altas, cilíndricas, con cromatina bastante fina. Tienen, sobre todo los organelos citoplasmáticos, el más importante son los realmente ribosomas libres, y después empiezan ya a aumentar a su citoplasma a expensas de sus mismas síntesis intracelular, y eso iban subiendo y los núcleos se hacen redondos, las células se vuelven poliédricas, las uniones intracelulares fuertes, sobre todo desmosómicas, y van haciéndose plana. Aquí ya las células van entonces desprendiéndose o esfoliándose. Estas evaginaciones o prolongaciones de la lámina propia que vienen acá, forman como deditos, papilas se llaman por eso así, y que para llevar estos capilarcitos que le van a llegar a un contacto más cercano con las células para ir difundiendo ese tejido, perdón, ese líquido tisular que vaya llevándole oxígeno, nutrientes a todo este epitelio. Eso es, por eso es que se hace el epitelio, entre más grueso, más fuerte, más amplio sea el epitelio, entonces mayor es el número de papilas y las papilas se van haciendo cada vez más numerosas y profundas. Por eso entonces es importante recordar. Y el contacto que se lleva a cabo entre el tejido conectivo y el mismo epitelio, entonces se hace más amplio, ¿no es cierto? Lógicamente, es un contacto que se necesita para que sea eficiente la nutrición de este epitelio avascular. En las glándulas, por ejemplo, en algunos conductos glandulares, vamos a colocar un ejemplo de algo que vamos a ver ahorita. Las glándulas, por ejemplo, salivares mayores, que tienen un conducto excretor principal bastante grande, el epitelio se hace ya, el conducto principal tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado. En otros conductos también glandulares, el epitelio también puede ser estratificado cilíndrico o estratificado cúbico. Sobre todo, eso le quiero recordar porque es muy frecuente, entonces, encontrar epitelios estratificados planos, no queratinizados, en conductos que puedan entonces recordarnos que sí hay presencia de estos epitelios en diferentes conductos glandulares. Epitelio estratificado plano queratinizado. Entonces vamos a tener en cuenta epitelio estratificado. Seguimos entonces plano, la capa más externa de células vivas son planas, y queratinizado. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es el ejemplo? Pues la piel, ¿no es cierto? La epidermis. La epidermis siempre, pues obviamente estamos en una fricción mecánica permanente, estamos en un ambiente seco, estamos en el aire, el sol, el ambiente externo hace que debemos tener un epitelio bastante fuerte y protector, y por eso este epitelio se va, digamos, va cambiando toda su estructura celular para llegar a formar una capa de queratina, que vamos a ver, por ejemplo, acá. Este es una piel gruesa que puede ser de la palma o de las palmas, o puede ser de las plantas de los pies. Donde hay más fricción mecánica, pues el epitelio tiene que ser más fuerte, ¿no es cierto? Te veo acá el epitelio desde acá, vea las papilas que les estaba comentando ahora. El tejido conectivo aquí no se llama lámina propia, es la dermis. Entonces tenemos la dermis y la epidermis. La epidermis es epi, fuera, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener la epidermis, es el epitelio estratificado plano queratinizado, fuerte en la piel gruesa, más delicado en la piel delgada, menos grueso, una capa de queratina más delgada en la piel delgada, como por ejemplo en los brazos. Estamos hablando del dorso de las manos, cuello, cara. Usted prácticamente todo el resto del cuerpo está recubierto por piel delgada, excepto las plantas y las palmas de las manos. Entonces vamos a tener este epitelio que tenemos acá. Aquí entonces ya
las células que están acá sobre la membrana basal. Así no veamos la membrana basal, porque la técnica o la tinción no lo permite. Vamos a recordar siempre eso, la membrana basal, que parte de la membrana basal está sintetizada por las mismas células epiteliales y parte de esa membrana basal está sintetizada por los fibroblastos y las células que están acá en contacto con ese mismo epitelio. Recordábamos entonces lo importante que es la membrana basal. Vamos a tener en cuenta y vamos a recordarlo y vamos a revisarlo en los libros y miren la microscopía electrónica, es muy enriquecida, observen siempre los atlas nuevos, todos los atlas han tenido siempre digamos, microfotografías electrónicas de transmisión o de barrido o escanografía, que es muy lindo porque si ve uno las cosas realmente como cuando tú ves una foto de, por ejemplo, del mar en un ambiente submarino, ves la foto y ves todo muy bonito, pero si tú haces una inmersión y miras ese mar como, con toda su vegetación y con todos sus, entonces en toda su extensión, con todos los peces y demás, pues ya es una maravilla. Así pasa exactamente con esto. Lo mismo es igual. Miramos la microscopía de luz, la foticos, muy bien. Igual que ustedes, vean, si ustedes están en el microscopio y están viendo esto, así exactamente lo ven cuando colocan sus ojitos en un ocular, en un microscopio. Entonces, por eso yo les quería siempre hacer esa recomendación. Vayan siempre, en los atlas ahora vienen una página con la microscopía de luz y otra página con microscopía electrónica. Ahí, eso es lo que verdaderamente le maravilla a uno, entrar, meterse en ese mundo e ir descubriendo siempre la realidad que podemos mirarla, ver y explicarnos muchas cosas. Aquí estamos viendo el estrato basal. Después las células se van viendo poliédricas y empiezan a sintetizar filamentos de queratina, fibrillas de queratina, otras secreciones oleosas que se van llevando a cabo para que la piel se haga impermeable al agua, otras secreciones oleosas que van a ver cuando vean piel, y las células se van viendo poliédricas, el que llama en la parte media, el estrato medio que nombraba el doctor César ahora con el otro epitelio. Aquí se va a llamar estrato espinoso porque las células tienen muchos contactos con desmosomas. Y los desmosomas, cuando las células se retraen, en la preparación técnica aparecen como espinitas, ¿sí? Y entonces por eso se ve, por eso se llama estrato espinoso, las células poliédricas. Y a medida que van subiendo de estrato, se van aplanando, igual como lo vimos, pero son células que están secretando, como les decía, estas proteínas que estamos hablando que son las queratinas y otras sustancias oleosas, sobre todo en la parte más externa, para que se forme como un sello impermeable al agua, y las células se van haciendo aplanadas y van formando gránulos que se llaman de queratoyalina, y esos gránulos los vemos acá, son muy visibles, son moraditos, muy oscuros, y esa misma queratoyalina, por transformaciones, digamos, cambios químicos, se hace transparente y se forma una capita transparente que aquí la vemos muy eosinófila, que se llama eleidina, una proteína, la eleidina, pero la célula está llena, y se va llenando, se va aplanando, y realmente termina toda esta masa grande que veo acá por capas. Las células mueren acá, ¿no es cierto? Pierden el núcleo. Y vean ustedes que una vez dentro de las células ya se aplanaron, ya mueren, porque la queratina es dura, porque la queratina, entonces hace que las células no reciban oxígeno ni nutrientes y todo se llena pues de queratina y van entonces formando toda esta masa de queratina que estamos viendo acá. Eso, digamos, en forma de una síntesis. Cuando tengamos el tema ya directo en piel, como se va a hacer, entonces lo vamos a entender muchísimo. Y el tejido conectivo que está acá, lo mismo, las papilas
aquí, como que aquí no es lámina propia, sino dermis, decimos papilas dérmicas, nutren y todo lo que vamos entonces a tener Sí. esta. Carmen Cecilia, recordarles que este que estamos viendo, este que está acá, ellos lo tienen que dibujar y ya sabemos porque yo les dije, esta misma figura la vimos en el semestre pasado explicando los epitelios y que tenían que entregarla. Entonces, Bueno, entonces les abrirá el espacio, ya se les explicó, se le dijo ahí qué eran las diferentes capas, qué era la dermis, la epidermis, la queratina, los poros sudoríparos. Más que todo nos interesa el epitelio y sus capas, pero estamos en sí. eso. Bueno, pueden seguir. Nada Bueno, para entonces, recordarles a ellos. sí, perfecto. Aquí tenemos este corte en un aumento mayor. Aquí quedó roto el epitelio, pues por la preparación técnica, por la toma de la muestra, por la fijación. Pero vemos lo mismo, el tejido conectivo de la dermis, y la dermis se introduce y forma la dermis papilar. Mire los capilares, vea cómo se llegan hasta acá y entonces va a difundir ese oxígeno, esos nutrientes para mantener estas células vitales. Aquí como las glándulas sudoríparas están en el tejido conectivo de la dermis, entonces al atravesar, al traspasar ese epidermis, como lo vemos acá, se ven esos conductos, ese conducto, recuerde que las glándulas sudoríparas son tubulares simples, un tubito que se enrolla y entonces penetra, traspasa este epitelio y traspasa la queratina, y aquí vemos a lo largo de la queratina como si fueran globitos, ¿no? Globitos, globitos, y para salir el sudor, esa secreción de estas glándulas, humectar, controlar la temperatura, bajar la temperatura, que es la función, digamos, general de esta. Entonces estamos viendo y ya el doctor le está comentando que cuáles son los dibujos y me parece muy bien. Epitelios. Una pregunta, profe. Sí, sí. ¿Puedes regresar la imagen? Ya, estoy ahí. El estrato lúcido vendría a ser la transición de Estrato granuloso, ¿qué es ese? el estrato granuloso al estrato córneo. Sí, perfecto. Mire, usted ven acá encimita, inmediatamente, ven la zona moradita donde las células son planas y llenas de gránulos de ese color oscuro fuerte, que es la toyalina. Sobre ese, usted, aunque es que siempre quedó bastante, se trata de romper, claro, usted es muy duro y esto es un tejido muy suave. Entonces, esta zona donde yo estoy señalando que la ve como más rosadita, vea, más rosadita, esta, es el estrato lúcido, donde encontramos la eridina. Ya las células han perdido el núcleo, ya los organelos, digamos, ya han cambiado, ya lo que hay es una serie de filamentos que acompañan la queratina y que sirven para fortalecer esa queratina que le van a ver cuando revisemos el tema de piel. Este es el estrato lúcido, y de todo de aquí allá, ya esto es queratina. Bueno, entonces, estos son los poros que hablaba el doctor, sudorípados, donde vean como si hicieran globitos, a través de toda esa queratina. ¿Algo más, Andrés? Es que en la diapositiva decía que era la transición del estrato granuloso al estrato espinoso, y pues por donde está en la imagen, pues sería más bien del estrato granuloso al estrato córneo, ¿no? ¿En cuál? No, perdón, el estrato lúcido está encima del estrato granuloso, ahí donde está tocando la doctora. Abajo con el estrato espinoso no, porque después del estrato espinoso sigue el lúcido. Entonces después del estrato espinoso sigue el granuloso. Y después del granuloso, encima del granuloso está el lúcido. ¿Sí? Por eso entonces sería la transición del estrato granuloso al estrato córneo. Es que es una transición, son capas que se van, sí. La célula va teniendo cambios. No es transición, sino que es otra capa, ¿sí? Sí, pero que está entre los dos estratos, digamos, ¿sí? Ah, ok, listo. Porque algunas células del estrato lúcido todavía tienen organelas y todavía algunas pueden presentar núcleos, están moribundas, ya están que mueren. Realmente ya mueren y se funden las placas de queratina. La gran queratina que tienen por dentro de ellas se vuelve una bola de queratina que se funde con las otras y forma, por eso se ve rojo ese estrato queratinoso o ese estrato córneo, perdón, y no se ven células ya, porque es un estrato de protección para proteger de la fricción. ¿Y dónde hay más fricción? Como decía
Carmen Cecilia, en las palmas y en las plantas. En las palmas porque todo lo estamos tocando con las manos, ¿sí? Tanto que si nosotros perdemos los nervios de los dedos, como sucede en la lepra, ¿sí? Se pierden los nervios de los dedos, nosotros nos empezamos a maltratar los dedos y no nos damos cuenta y terminamos lesionándolos y necrosándolos. Y el sistema sensitivo es importantísimo para la defensa. Entonces la lepra no es que le vaya a uno como dice, a destruir la carne, que la carne se cae es por eso. Se cae es porque no hay sensibilidad y uno no tiene cuidado para cuando los tejidos se están oprimiendo, la defensa, el calor, la temperatura y todas esas cosas y terminan lesionándose, ¿no? Entonces eso sería lo representado. Esta piel se llama piel gruesa, pero en realidad hay piel más gruesa que esta. Se llama gruesa es por el estrato córneo, ¿no? Pero si usted mira la piel de la espalda, aunque la epidermis, que es esta capa que vemos acá, es delgadita, la piel es más gruesa porque tiene una dermis muy grande. O sea, tomando todo el bloque de lo que se llama la piel, ¿no? Y si usted toca la piel de los párpados aquí encima del ojo, usted ve que hay una piel muy delgadita, que es la más delgadita que tanto que la puede estirar hacia arriba y tocar una parte de ella contra la otra. Ok, eso sería. Pues entonces te quedó claro. Entonces sí, todo lo que estamos viendo en este epitelio, cuando nuevamente vuelvo y reitero, cuando se revise el tema de piel, vamos entonces a hacer, pero eso es todo. Yo, en base, que vamos, lo que vamos a ver cuando veamos, revisemos el tema de piel, cómo van sintetizando las células, qué van sintetizando, cómo se forman los filamentos desde acá, las miofibrillas, cómo se van sintetizando esas sustancias oleosas en unas vesículas especiales, cómo se va llenando todo esto de granos de queratina, de queratoyalina acá en las células ya aplanadas, pero vivas, con núcleo, cómo las células, en fin, ya pierden su núcleo ya, las células ya están con su queratina, con su eleidina, con sus filagrinas, con otras series de filamentos de soporte, como si estuvieran, y eso es lo que vamos a revisar en el tema cuando nos toque, digamos, la revisión ya de piel, que va a ser también pronto. Epitelio cilíndrico estratificado, le estaba contando ya también que hay epitelios cilíndricos estratificados en conductos glandulares, sobre todo. Hay conductos de las glándulas, conductos excretores de las glándulas, por ejemplo, donde puede ser un epitelio estratificado de 2 capitas de células cúbicas, la más externa. Siempre se tiene en cuenta son la morfología de la célula más externa, más superficiales. Entonces, en un conductico excretor de una glándula pequeña, pues entonces tiene epitelio cúbico estratificado o cilíndrico estratificado o plano estratificado, como ya les había dicho anteriormente. Este epitelio que vamos a ver acá, que voy a ubicar, estamos observando acá. Mira, hay 1, 2, 3, 4, como 4 capitas o estratos de las células. Aquí están las células basales, siempre que son la fuente de regeneración del epitelio. Estamos viendo las células intermedias y las células superficiales cilíndricas. Vean, no tan altas, pero veo acá que tienen el núcleo ovoide, que tienen la base y el dominio apical, que no, vean ustedes lo interesante que tenemos este epitelio. Además de los conductos glandulares, por ejemplo, en un segmento de la uretra masculina, tenemos este tipo de epitelio. Es muy interesante y ustedes van a lo largo de todo el curso, van oyendo y van viendo y van visualizando que hay otros sitios donde podemos encontrar este epitelio cilíndrico estratificado, y aquí está el tejido conectivo subyacente, como lo ven acá, hay fibroblastos, fibras colágenas, todo lo que, vasitos sanguíneos, todo lo que ustedes ya conocen en esta. Bueno, esto es todo lo que vamos a revisar. Vamos a ver otro epitelio que siendo estratificado, llamado así porque son capas, sobre capas partiendo de una capa basal sobre la membrana basal, es el epitelio de transición. Epitelio
de transición. Este nombre se le dio, a mí me gusta mucho el nombre de urotelio, también lo llaman epitelio polimorfo, pues tiene como más significado por el polimorfismo que muestran las células epiteliales. Este epitelio me gusta, esta lámina, fíjense usted acá este tejido conectivo, con muchos capilarcitos sanguíneos, vean, parecen aritos, el endotelio, mire el núcleo de las células endoteliales. Siempre tengan ustedes presente, aquí hay un capilar con un globulito rojo, vean, más capilares. Estas células son endoteliales y algunos alrededor de las células endoteliales, hacia la parte externa, uno puede ver como, por ejemplo, como pasa con esta, donde se ven, son pericitos que son contráctiles para que el capilar tenga cierto grado de contracción, porque ellos no tienen músculos, ¿sí? Entonces, para que la sangre continúe el flujo, necesita un aporte de algo que tenga contracción. Entonces, pero estos son capilarcitos y lo que a ustedes les interesa en este momento es el epitelio plano simple que se encuentra en los vasitos sanguíneos, en todos los vasos sanguíneos, de los más pequeños que son estos, hasta el más grande que viene a ser el endocardio, pues obviamente en el corazón. Entonces tenemos acá, eso hace que al tener esa membrana endotelial tan delgada, pues permite fácilmente que el plasma de la célula pase al tejido y es lo que llamamos líquido tisular, líquido tisular. Y esto es lo que lleva el oxígeno y demás nutrientes, como ya les hemos reiterado. Este epitelio, como les estaba contando, tiene varios estratos. Sobre la vejiga, por ejemplo, tiene que ser un poco fuerte, lógicamente. La orina es hipertónica, la orina, ese cloruro de sodio en exceso que tiene más o menos unas 5 veces la osmolaridad normal, la isosmolaridad, hace que entonces este epitelio tiene que estar argumentado morfológicamente para evitar que la orina que está por acá penetre por accidente y lesione el epitelio. Por eso aquí vemos las células de la base, que están siempre ahí en función de la regeneración. Se van dividiendo las células, van haciendo cada vez su madurez. Y veo acá que hay una célula ya en los estratos superiores. Veo que hay células que tienen 2 núcleos, una sola célula con 2 núcleos, un amplio citoplasma. Veo otra célula que tiene un núcleo muy grande y veo otras células que tienen los núcleos, digamos, podríamos decir que normales. ¿Qué quiere decir ello? Es algo que ustedes y de todo hemos aprendido, que es ese fenómeno que se llama poliploidismo. La célula se hace poliploide cuando se multiplica la cromatina nuclear, se forman, por ejemplo, en el caso este, se duplicó la cromatina, como si fuera a hacerse una división mitótica, pero no se dividió el núcleo, entonces quedó con un núcleo más grande. Cuando la célula, por ejemplo, aquí en este caso se dividió el núcleo, pero en 2, pero el citoplasma, pero no se dividió el citoplasma. Entonces vamos a tener y en estos otros casos donde la célula sí se dividió y lo que llamamos, pues obviamente que tenemos a las células diploides normales en su carga de cromatina. Entonces por eso este epitelio tiene esa particularidad. Y casi siempre cuando en aquellos órganos donde hay una regeneración muy rápida, una renovación muy rápida, a veces se presenta esto, que es tan rápido lo que es el proceso de división para poder mantener unas características normales de ese órgano. Por ejemplo, sucede, aunque no es el caso del tema este, pero cuando por en el hígado los hepatocitos tienen que estarse dividiendo y sobre todo cuando están recibiendo el hígado agresiones de alimentos tóxicos, cuando hay el licor, tantas cosas que el hígado tiene que recibir y metabolizar. Entonces, esas celulitas, esos hepatocitos, tienen que estarse en un ritmo de renovación. Y aumenta mucho ese ritmo cuando el hígado es agredido y tiene que renovarse rápidamente sus hepatocitos. Esto
Esto hace que haya también en esas células hepáticas haya poliploidismo. Se dividen tan rápido y se ven células que tienen un núcleo grande, poliploide, o con dos núcleos como vemos acá. Eso pasa en este epitelio. Volviendo acá al epitelio, al urotelio, que está revistiendo ¿qué? El urotelio está revistiendo desde los riñones lo que son los cálices menores, mayores, la pelvis renal. Ahí es delgadito. Todavía hay unas 2, 3, 4 capitas de células. Pasa a los uréteres, donde ya es más fuerte, y pasa a la vejiga, aún donde todavía, como estamos viendo acá, es una membrana mucosa, un epitelio de una membrana mucosa bastante gruesa, y en la uretra masculina, en la uretra prostática, también hay este mismo tipo de epitelio. Entonces vamos a tener este epitelio con estas características. Segundo, ustedes ven por toda la superficie en esta coloración especial que la membrana citoplasmática o plasmalema o membrana unitaria por toda la superficie la vemos usted más fuerte, más gruesa. Esto es cierto, así es. Siempre tiene esa membrana unitaria, tiene un grosor mayor, eso se evidencia acá. Además, esta membrana citoplasmática por toda la superficie apical, cuando vean ustedes una electrón, van a ver algo maravilloso. Esa membrana citoplasmática tiene como plieguecitos, se pliegan. Bueno, se hace, eso es una estructura bastante interesante, forma como mesetas, frisada, para cuando la en la parte de conciencia. por favor, por favor. Cuando la vejiga se distiende. Si quieres, trata de ir entrando porque me toca definitivamente como apagarlo y reiniciarlo. Por favor, Sí, dale, mientras tanto, a ver si no perdemos tanta... el micrófono abierto. micrófono. Que es el del aula virtual, ¿sí? Ajá, igual creo que también lo mandaron por WhatsApp. Estoy viendo que Julia... No, pero si hay silencio ahí, pues ya puede dejarlo abierto porque dice que tiene que dejarlo abierto. Julia Andrea Galvis. Por favor. Julia, cierra el micrófono, por favor. Por favor, Julia Andrea. No, déjalo que ya no va a hacer ruido. Es que tiene que tenerlo abierto porque... Pero es que estamos, entonces, sí, me parece, es que no podemos estar interrumpiendo. Bueno, entonces vamos a continuar, porque es que así es muy difícil. Bueno, entonces ya les contaba que entonces esta membrana citoplasmática, ella tiene como si fuese un plisado, pero el plisado se hace como en meseticas, no en zigzag, no como con mesetas. Entonces, cuando eso también miran en microscopía electrónica, cuando la célula, la vejiga se distiende en el llenado, las células tienen la capacidad que aquí la vemos como un domo, ¿cierto? Entonces, como un domo. Entonces, ellas se aplanan porque aumentan la superficie, porque ese plisado se despliza y la superficie se hace aplanada. Es un miembro, digamos, de adaptación, es una forma de adaptación al cambio de superficie, al cambio de tensión. Entonces, por eso es un epitelio muy especial. Y otro argumento de este epitelio que le da esas características tan importantes es que las uniones intercelulares entre una célula son muy fuertes, son unas uniones ocluyentes muy fuertes que impiden, como sellos fuertes, que impiden el ingreso, obviamente, la difusión de esta orina hipertónica que pueda penetrar y dañar el epitelio. Entonces, por esa razón, es un epitelio muy interesante que debemos tener en cuenta. Es avascular, normalmente tiene una membrana basal muy delgadita, es muy delgada la membrana basal como cosa particular. Así como en el epitelio respiratorio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, las vías respiratorias, la membrana basal es particularmente más gruesa, aquí la membrana basal es particularmente más delgada.
Este es un corte en menor aumento, lo dejé, lo colocamos pues acá, porque para ver el epitelio, ustedes ven acá, miren ustedes cómo las células se ven como cúpulas redonditas. Entonces vamos a revisar esto mismo que vimos en el anterior, pero aquí está plisadito, vean ustedes, y el epitelio se ve así perfectamente. Entonces el tejido conectivo de la lámina basal, de la lámina propia, todo ese tejido conectivo que quedó más oscuro en esta coloración, y todo esto es la capa muscular de la vejiga, es un músculo liso como estamos viendo acá. Aquí estamos viendo una lámina de una coloración hematoxina y eosina. Esta, vean, el epitelio de transición o urotelio, muy plisadito, y el tejido conectivo de la lámina propia bien observable. Y aquí vemos una belleza de lámina coloreada, especialmente para ver lo que les estaba contando. Mire que las células más superficiales tienen como el doble, aquí cubren como estuvieran sobre 1, 2, 3 celulitas del estrato anterior, porque se hacen más grandes, más voluminosas, parecen, pues llaman también endomo, endomo, y lo que yo les decía, esos plisaditos que se ven por acá, permiten que las células se aplanen a medida que se van que se va distendiendo esa superficie vesical de todo este tejido epitelial de esa membrana mucosa vesical. Vamos entonces ahora, yo espero que hayamos quedado muy completicos con los epitelios de revestimiento. En el laboratorio pasado ya hicimos digamos, una revisión de unas glándulas que inicialmente miramos a lo largo del epitelio cilíndrico simple con borde estriado y células caliciformes del tracto intestinal. Y algunas células también, algunas glándulas unicelulares que vimos también, que fueron las células caliciformes, tanto a lo largo del epitelio intestinal, cilíndrico simple con borde estriado, como también en el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado de las vías respiratorias, ¿cierto? Ahí vimos células caliciformes, ejemplo de glándulas unicelulares exocrinas, porque también mencionamos que a lo largo de estos epitelios, dentro de esos epitelios, hay unas glándulas y unas células o glándulas unicelulares endocrinas que secretan mediadores, por ejemplo, que secretan tienen, por ejemplo, el sistema neuroendocrino difuso, que viene a estar entonces dentro de estos epitelios. Eso es para que usted lo recuerde. Pero las células caliciformes las vimos acá, por ejemplo, en esta mucosa intestinal, en este epitelio que revisamos. Mire, cada celulita alta, cilíndrica. Aquí está el dominio basal del epitelio cilíndrico simple con borde estriado. El núcleo está sobre el núcleo del citoplasma apical, y ese citoplasma apical por toda la superficie con muchísimas microvellosidades, que hablamos que tenían más o menos unas 0.5 micras a una micra, de tal manera que la vemos muy bien también en microscopía electrónica, individualmente cada microvellosidad, y comprobamos que no son móviles, porque tienen un esqueleto firme que le da esa cualidad de sencillamente aumentar la superficie de la célula por ese dominio, y por eso vemos entonces ese reborde que vemos acá, es el borde estriado, o chapa estriada también lo llamaban, que está aumentando la superficie de cada célula. Epitelio cilíndrico simple con borde estriado, con células caliciformes. Esta coloración se permitió que cada celulita que tiene forma de copa, de cáliz, entonces en la parte más expandida, o sea, la teca, se llama así, se van llenando todos los gránulos de secreción de mucinógeno, mucina o moco, que son glucoproteínas. Y hay una coloración para estas glucoproteínas y se van a ver así, la vamos a ver en otra edición. Vemos que ve aquí la célula, entonces elimina
toda su secreción acá, inclusive la célula muere durante ese proceso, porque sale con todos los organelos e inclusive el núcleo, y va siendo reemplazada permanentemente. Esas células caliciformes individualmente aportan moco para lubricar, para proteger toda la parte, toda esta superficie interna de la luz intestinal. Y aquí vemos entonces el núcleo y la base de cada copa, de cada célula. Entonces, esto es lo que estamos observando acá. Y aquí está el tejido conectivo de esa. Mira, aquí ve qué belleza. Esta coloración es muy linda. Vemos el epitelio, bien bonito. Vemos vean ustedes el borde estriado, qué bonito se ve el borde estriado, que es lo que vemos a microscopía de luz. Y que la microscopía electrónica nos ha comprobado que tiene todas las microvellosidades y el glucocáliz, ¿no es cierto? El glucocáliz que digamos está en el mismo, está como que las microvellosidades estuvieran impregnadas por todas estas sustancias, como por ejemplo la disacaridasa, la dipeptidasas, por ejemplo, todas las, inclusive antígenos propios celulares. Entonces, por eso estas células, aquí este epitelio se ve muy bonito. Y aquí vean ustedes las células caliciformes, qué bonitas, coloreadas con una fuchinaldehída que le hace color magenta, que se ve tan particular y tan bonito. Entonces, aquí tenemos la membrana basal y el tejido conectivo de la lámina propia, muy escaso acá. Cuando las glándulas son multicelulares, por ejemplo, lo más sencillo es ver estas glándulas tubulares simples, como las vimos también, como en el intestino el epitelio intestinal, en este caso que es intestino grueso, no hay vellosidades. Se invagina formándose tubos rectos, terminan acá en un corte transversal. Aquí tenemos en estos cortes, lo vemos en corte longitudinal, la luz y todo el epitelio cilíndrico simple con borde estriado y células caliciformes, y van aumentando la cantidad de células caliciformes. De la mayoría acá que vemos en células caliciformes, pero las células absorbentes que tienen el borde estriado, ¿por qué no se ven casi? Porque están comprimidas ahí, apretaditas entre las células caliciformes, y por eso no las vemos muy claramente. Pero recordamos que en estas glándulas tubulares, siempre por acá donde está el indicador señalando, hay mitosis, o sea, aquí se está formando, hay mitosis para ir reemplazando las células exactamente, que se van esfoliando y se van llevando hasta acá, y aquí las células de acá se van esfoliando y van siendo reemplazadas por nuevas células. Este es un mecanismo permanente. ¿Cómo yo puedo identificar que yo puedo decir, pero mire, esta es una mitosis? Pues porque tengo que ver la mitosis ahí. Generalmente cuando vemos, sobre todo en metafasis, se hace muy fácil reconocer este tipo de células. Cuando vemos acá, inclusive los cromosomas separaditos en dos grupitos, podemos entonces decir, ajá, estas son una mitosis. Y eso es lo que nosotros nos llama la atención, cómo la regeneración se va llevando de la base a la superficie en estas glándulas tubulares simples, que las llamamos también criptas o glándulas de Leber-Kuhn en el intestino. Aquí vemos este intestino delgado, vimos las vellosidades intestinales con el epitelio, y vemos que estas invaginaciones dentro de la lámina propia, como en la anterior, son las glándulas tubulares simples, tubulares, o sea, forma de tubo, y simples porque cada conducto es solamente, cada glándula tiene solamente un conducto, ¿cierto? Está formado por un solo conductivo. Este tubito es una glándula, este otro, por eso es una glándula tubular simple. Aquí la vemos también en el intestino grueso, veo otra lámina, vean, cada tubito de estos es independiente, y lo vemos que están muy ordenadas, muy paralelos en este corte de intestino grueso. Este es el tejido conectivo de la lámina propia, muy celular, tiene muchos linfocitos esparcidos difusamente, tiene macrófagos, tiene eosinófilos, todas las células que representan el sistema
inmune. Y aquí esto ya lo habíamos visto cuando vimos que les comentó que de aquí para arriba les comentamos son las vellosidades que quedaron cortadas para tomar la foto, pero que hicimos énfasis en estas glándulas tubulares simples. Vea qué bonitas se ven. Células caliciformes, las células absorbentes acá, les decía yo como muy apretaditas entre las células caliciformes, por eso aquí hay borde estriado, y vemos acá en la base una serie de células que tienen unos gránulos muy eosinófilos, y vimos que hay lisocimas, que hay unas sustancias muy efectivas antimicrobianas para proteger esto libre de toda invasión de cualquier microorganismo. Pues yo aquí veo, metida dentro de ella, veo acá una mitosis, mire aquí también, aquí está dividiéndose la célula en dos por su núcleo, ¿cierto? Y también, si yo soy más detallista, puedo buscar células del sistema neuroendocrino difuso, por aquí, en todo este glándula tubular, sí. Cuando el intestino termina ya, el intestino grueso en el recto, todo eso sigue siendo el mismo. Un epitelio cilíndrico siempre con borde estriado igualito, con células caliciformes, con glándulas tubulares simples. Y aquí, fíjense ustedes que abruptamente pasa a un epitelio más bien como cilíndrico estratificado que quedó roto. Es una zona muy corta, pero aquí ya empieza el tracto anal, el conducto anal, donde lógicamente que tiene que haber un epitelio más fuerte, que es el epitelio estratificado plano no queratinizado del conducto anal. Esto es lo que estoy viendo acá, y está aquí la lámina propia, normal. Por eso se colocó esta foto de exactamente las mismas láminas que tomamos para buscar epitelios y otras caracterizaciones ya cuando tengamos que describir este orden. Hablamos entonces, ¿qué no vimos acá? No hemos observado las glándulas tubulares simples en ovillo, que son las glándulas sudoríparas. Vamos a buscar una, pero voy a buscar acá algo muy especial. Nosotros vamos a recordar que cuando esos conductos secretores, conductos, pero las unidades secretoras, las que producen, las que sintetizan, son tubulares, como en este caso, todos estos tubitos aquí los veo muy, ¿y por qué se ven tan pálidos? Porque son secretores de moco. Entonces decimos que esta glándula es tubular, pero se llama tubular ramificada o tubular compuesta, eso depende del tamaño. Esta glándula que está acá, en el duodeno, en la capa de la submucosa, porque aquí está la mucosa, vea, del duodeno, que están las vellosidades que ya vimos en la anterior, están las glándulas del Leber-Kuhn, tubulares simples, en toda la lámina propia, pero aquí en la capa media, que se llama submucosa, está esta glándula muy ramificada, bastante ramificada, formada por tubos secretores de moco. Ese moco, ¿qué hace? Pasa, esos tubos secretores pasan acá y desembocan, van a conectarse ¿a dónde? Van a conectarse al fondo de las glándulas del Leber-Kuhn, de esas glándulas tubulares simples, para que ese moco sea llevado a la superficie. Estas glándulas, sobre todo que estamos describiendo el duodeno, vamos a tener en cuenta esto que es importantísimo. El duodeno recibe esas alicuotas de quibo que van pasando impregnadas en ácidos gástricos con alto contenido de ácido clorhídrico, y inclusive tiene que neutralizarse ese ácido, y eso también hace que estas secreciones aporten también parte para que esto se vaya a neutralizar, para que las enzimas que vienen del páncreas se activen, porque tiene que estar ya no en un medio ácido, sino en un medio neutro, más bien hacia la parte alcalina. Entonces, todo este moco que se produce acá, tiene que, en estas glándulas tubulares ramificadas o tubulares compuestas,
Mira, aquí se ven, ve, aquí se ven cómo pasa a través, llega acá al fondo de estas glándulas tubulares simples que vimos ahora, que son las glándulas intestinales de la mucosa digestiva. Eso es lo que, ve, aquí está, nada, aquí no tenemos nada para figurarnos, sino para observar. Entonces, son glándulas muy ramificadas, su componente secretor, que se llama adenómero en todas las glándulas, el componente secretor. Y van llevando esa secreción mucosa, que el moco, acuérdense que poco se tiñe con eosina, porque el moco es una glucoproteína. Entonces puede ser mucinógeno, esa mucina tiene que entonces, para que hagamos esto bien lindo, con esa coloración magenta o eso, debemos utilizar coloraciones especiales. Entonces tenemos acá un ejemplo de glándula tubular ramificada o tubular compuesta en el duodeno, que vamos a llamar la glándula duodenal. Acá en esta parte superior, seguimos con glándulas. En la parte superior que está acá, es un cortecito transversal de una glándula tubular simple en ovillo o enrollada. El tubo baja, baja digamos, estoy hablando de la epidermis, pasa a la dermis como la parte excretora de ese tubo. En esa zona el tubo tiene una luz pequeña y una doble capa, vean ustedes, dos, de células cúbicas. Esa es la parte excretora de quiere decir ducto, ¿no es cierto? De este conducto excretor. Entonces vamos a tener eso, ese es el componente excretor, el que lleva ya la secreción sudorípara a la superficie. Esto. Pero si yo veo este corte, acá, vean ustedes como eso está enrolladito, entonces yo paso un corte de un tubo y puedo tomar todas estas imágenes. Pero resulta que en la parte secretora de ese tubito, de ese único tubo enrollado, las células que están secretando ese componente de estas glándulas sudoríparas forman, es un epitelio, vean, un epitelio, me voy aquí, un epitelio, vean ustedes, vean que aquí lo vemos como cilíndrico, simple, o cúbico simple. Yo siempre lo califico más como cúbico, que estos cortes siempre a veces, de pronto, si el corte queda un poquito sesgado, no queda perfectamente perpendicular, transversal completo, pues se van a ver las células un poco deformadas. Entonces, aquí está la membrana basal que está mostrando las puntas de las flechas, está mostrando la membrana basal del epitelio. Esta es la parte secretora, que tiene epitelio cúbico simple, que tiene su membrana basal, su luz la vemos acá. Aquí hay dos tipos de células que no vamos a tomar en cuenta, pero que unas células tienen el citoplasma más claro y otras lo tienen más oscuro, que eso lo vamos a ver, pero eso son características particulares. Y acá, entonces, lo que está mostrando es la membrana basal. Esta celulita que está en contacto con la membrana basal, que comparte, incluso es una célula mioepitelial contráctil, para que las secreciones se movilicen rápidamente al contraerse las células, como que se exprimieran, digo yo, y llegan entonces esa secreción hacia la luz. Entonces, este es un corte de una glándula tubular simple en ovillo o enrollada que viene obviamente baja, por decirlo así, y en la embriología también es lo mismo, se extiende un tubito, en ese caso en embriología del ectodermo, un tubo, y se enrolla en el tejido conectivo en ese momento que será mesénquima, que va a ser la dermis. Entonces, y por eso ese conducto excretor, que no va a tener intercambio, digamos, de secreción, sino más bien a través de ese conducto excretor sí van a pasar sobre todo el cambio de la osmolaridad del sudor, que también es hipertónico por bombas de sodio y potasio, pero acá sí son secreciones, lo que hay acá. Esta parte, las células secretan, tanto las células claras como las oscuras. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí está el tejido conectivo en el cual están estas glándulas.
Ya acá en la parte inferior hay una glándula muy particular, yo le digo muy particular. Estas glándulas que son las glándulas sebáceas, las que nos mantienen esa grasita que nos protege el cutis, toda la, digamos, la piel que tenemos. Esas glándulas están asociadas con los folículos pilosos. Entonces, si no tenemos ya folículos pilosos, pues no están estas glandulitas porque están asociadas a los folículos pilosos desde la embriología, que lo van a revisar ustedes muy bien. Entonces, este es el folículo piloso y donde está esto, es donde está el pelo en la parte central y ahí drena el conducto único excretor, único excretor de cada una de estas glándulas sebáceas. Aquí dice sebácea. Entonces, ¿qué pasa? Las células secretoras de ese líquido oleoso, ese líquido de grasa que tenemos, que es por eso digo oleoso, entonces forma estas glándulas sebáceas que en su estructura microscópica las calificamos como acinales, porque mire, cada uno de estos son un acino, acinales. Simples porque tienen un solo conducto excretor, y ramificadas porque todos los acinos se ramifican, el componente secretor o adenómero está ramificado. Acinales porque la morfología de la glándula está dada por acinos. Aquí vemos en mayor aumento. Vean ustedes, perdón, acinales simples, porque aquí sí veo el corte, siempre un solo conducto excretor. ¿A dónde llega el conducto? Pues al folículo, al mismo espacio, el folículo piloso. Así se produce el desarrollo embriológico. Cuando se está desarrollando este folículo piloso, entonces hay como un apéndice del mismo epitelio ectodérmico y de ese apéndice se forma el conducto y se forma la glándula. Entonces, por eso es interesante saber los conceptos embriológicos para entender las estructuras también. Entonces, ¿qué pasó? La función de estas celulitas, yo las veo como los ojitos de una piña, vean así lo sé. Entonces, estos acinos, las células acinales, que son poliédricas, en el centro está el núcleo, el citoplasma se ve como una esponjita, porque claro, cuando hacemos las coloraciones, pasamos por disolventes de los lípidos, pasamos los tejidos por siloles, disolventes de lípidos, por alcoholes, y por eso entonces la parte que va a llevar esta secreción oleosa, pues las células, ¿qué pasa? Sencillamente ellas mueren en esa secreción, y por eso decimos que son holocrinas. Pero aquí, alrededor de cada grupo, están estas celulitas, que son células las que están encargadas de ir renovando y regenerando y reponiendo toda esta secreción oleosa. Glándulas acinales, simples, ramificadas, glándulas sebáceas, entonces, que son holocrinos. Las glándulas tubuloacinales compuestas, glándulas tubuloacinales. Aquí tengo una cosita importante para ustedes. Yo coloqué esta glándula acá dentro de las tubuloacinales, pero yo quiero hacerles la moví pues acá. De ahí se digamos, consciente de lo que yo estaba, porque estaba cambiando de lugar esta glándula. Esta glándula, este es un corte de esófago, esta es la luz, este es el epitelio que ya vimos. Está un solo conducto excretor de cada grupito de tubos secretores de moco. Este grupito pertenece a una glándula, este pertenece a otra glándula, secretora de moco que va a proteger la mucosa, la mucosa esofágica. Y tenemos acá, pero resulta que nosotros las calificamos como glándulas tubulares, porque todo el componente secretor es tubular. Simples porque tiene un solo conducto excretor, y ramificadas porque todas los túbulos secretores pues son en general son tubos secretores de moco. Pero resulta que en las bibliografías, en los libros de histología, sobre todo en la actualidad, se han encontrado
que se han visto, porque se han encontrado, se han patentado que hay algunas unidades secretoras, secretoras sobre todo proteínas, porque algunas secreciones serosas, con proteínas, sobre todo enzimas. Por eso yo hago esa salvedad, pero nosotros estamos calificando esta glándula como tubular, simple ramificada, pero si ustedes se encuentran en las bibliografías que estamos hablando, que ahí las califican como tubulares, tubulacinares, bueno, no importa, vamos a respetar el concepto, porque antes nosotros utilizábamos, y hemos seguido utilizando animalitos de laboratorio para hacer toda esta cantidad de cortes, pero yo aquí veo, por ejemplo, una unidad secretora como asignar, por eso es que ahora valía, pero yo pienso que el 90-95% de las unidades secretoras son tubulares y muy poquiticas unidades secretoras de proteínas o enzimas. Este es la misma, otro corte de esófago. Mire, todo este grupito de túbulos secretores de moco tiene este único conducto. Este otro, mire aquí qué bonito, miren. Aquí se ve la unidad secretora tubular de moco y cómo se continúa con un solo conducto excretor hacia acá. Entonces, por eso hablamos de tubulares simples, ramificadas, pero haciendo la salvedad que encuentran ustedes en sus libros esa connotación. En los acinos, en las glándulas tubuloacinales compuestas, túbuloacinales. Cuando digo túbuloacinales es porque en las unidades secretoras hay túbulos pequeños, secretores como acá, túbulo y acinos. Compuestas porque las unidades excretoras, todos los conductos de excreción son ramificados o son compuestos. Entonces acá vemos un acino seroso, que la secreción es serosa. Cuando hablamos serosa, es líquida, rica en proteínas. Vemos las células, aquí está colapsada la luz, que es muy frecuente encontrarlo en los cortes histológicos. Se cierran los conductos, pero en cortes, sencillamente. Ese es un acino seroso. Aquí vemos un acino en el cual la parte central es mucosa. Las células son cilíndricas, secreción mucosa. Pero aquí alrededor yo veo unas células que lo recubren parcialmente, que forman como unas media lunas cerosas de secreción rica en ¿qué? En un líquido que contiene proteínas, y aquí entonces vamos viendo que estos acinos, este será un acino mucoceroso, este será un acino seroso, esta será una célula mioepitelial que está en contacto con la membrana basal, que es contráctil. Yo veo este acino grande, la parte central es mucosa, las células mucosas, que ya las vimos, y con las células de secreción mucosa tienen los núcleos aplanados hacia la base. Las células de secreción serosa tienen los núcleos redondos, como hacia la parte media, y tienen citoplasma, obviamente, bastante teñido por los organelos, por los ribosomas, por los retículos endoplasmáticos rugosos y todas las secreciones. Entonces, este acino grandote, que yo diría rápidamente, ay, es un acino mucoso, pero cuando yo veo en detalle, veo aquí unas celulitas que son de secreción serosa, y ya me cambia la película, y digo, ajá, no, este acino es mucoceroso, ¿sí? Entonces ya no es sencillamente y únicamente mucoso. Lo mismo que pasa con esto. Entonces, pero yo veo que cada acino, siempre de cada acino individual, sale un pequeño conductico secretor aún, que es este pequeño conducto que veo acá. Por eso se habla de glándulas tubuloacinales. En este caso, acinos serosos, mucosos, mucocerosos, y otros serán mucosos solamente. Tejido conectivo que forma el estroma de estas glándulas es un tejido conectivo reticular, y aquí veo otra célula mioepitelial. Cuando nosotros recordamos que hay el tubo digestivo, nosotros ya vimos esto, nosotros ya revisamos, entonces, pero con ustedes apenas estamos empezando, ya ustedes lo vieron con el doctor César Blanco en el semestre pasado, las glándulas túbuloacinares
de secreción serosa. En esta glándula mayor, que es la glándula parótida, vemos acá cada lobulillo independiente. Cada lobulillo está delimitado del otro lobulillo por un tabique de tejido conectivo interlobulillar. Aquí, a través de ese tabique interlobulillar, van los conductos excretores interlobularios con epitelio cilíndrico simple. ¿Y que van a dónde? Van a unos conductos más grandes que dividen un lóbulo de otro y van al conducto principal. A medida que los túbulos van siendo estos conductos más grandes, pues el epitelio también va cambiando, les decía yo, de cilíndrico simple a cilíndrico estratificado, y termina en un conducto principal de epitelio estratificado plano no queratinizado. Me meto en un lobulillo, dentro del lobulillo, ¿qué hay? Miles de acinos serosos. ¿Qué más hay? Conductos intralobulillares, en este caso, unos pequeñiticos de epitelio cúbico, muy pequeños, que son intercalares, que nacen de cada acino, y otros que son más grandecitos con el citoplasma eosinófilo de células cilíndricas que se llaman estriados, donde hay muchas mitocondrias, muchos repliegues, y por eso se da esas estriaciones. Entonces, estos son estriados, conductos interlobulares. Este chiquitico que está acá es intercal, y toda la demás masa son acinos serosos. Aquí vemos acinos serosos, conductos intralobulillares, que salen ¿a dónde? Al tejido conectivo de los tabiques y forman los conductos interlobulillares. Aquí lo vemos muy bien. Está la cápsula de esa glándula grande. Está de ahí se desprenden los tabiques por donde van los vasos sanguíneos, los nervios y los conductos propios interlobulillares. Y aquí está un lobulillo, otro. Y aquí todos los miles de acinos serosos, conductos intralobulillares, todos estos que estamos viendo. Y esto es lo que estamos revisando acá. Este es un lobulillo, este es otro, este es el tabique interlobulillar. Están los acinos serosos, vea, típicos, característicos. Miren el núcleo de la célula, miren el citoplasma. Y aquí hay un conductico intercalar que sale de un mismo conducto, de un mismo acino, y que se van reuniendo en conductos más grandes, como este, que son los conductos estriados. Estos dos son están dentro del lobulillo y salen a los conductos interlobulillares. Aquí está otra glándula, esta está en la lengua como glándula salival menor, pero la mayoría de acinos son serosos. Pero hay uno que otros, vea, unos que son seromucosos como esto, vea, el mucinógeno no se tiñe, entonces ya la glándula no es serosa pura, ya es mucoserosa. Entonces, y este conducto es un conducto interlobular que va a salir a conectarse directamente, a continuarse, no conectar, a continuarse con este epitelio de este conducto principal de esta pequeña glándula que vemos acá, exocrina. Lobulillos con unos acinos, la mayoría serosos como estos, otros mucoserosos como estos, vean qué bonito se ve, conductos intralobulillares como estos, y este conducto que va acá, que va a ser el conducto principal en estas pequeñas glándulas que se encuentran también en la cavidad oral. Y aquí está otra glándula, a mí qué bonita. Una parte es solo mucosa, acinos mucosos típicos, y otra parte es de acinos serosos. Y llevan a un conducto único que va a ser donde va a llevar estas dos secreciones unidas. Y aquí lo mismo, son glándulas pequeñas que hay, tubulacionales compuestas, unos lobulillos donde prevalece o predomina la secreción mucosa y otro donde predomina la secreción serosa. Para terminar, este es un corte de páncreas. Páncreas tiene una parte que es exocrina, que es las secreciones de las enzimas pancreáticas. Estas enzimas pues son proteínas, ¿cierto? Y inclusive tanto proenzimas como el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, enzimas ya como también vamos a tener, por ejemplo, carboxipeptidasa, elastasa, colagenasa, todas estas celulitas, estos acinos son típicos. El núcleo típico seroso, miren el núcleo
el citoplasma apical, aquí está la luz de cada acino, entonces estamos viendo que son acinos serosos, características, esto es parte de un lobulillo, y estos conductos, pero aquí hay una cosa particular, que es que cada acino, desde el centro de cada acino, empieza a originarse el conducto intercalar, el chiquitico. Mire, bueno, este es un conductico intercalar, pues tiene como unas 5 celulitas, nace ¿de dónde? Del centro, y por eso es en este donde vemos células centroacinales, no en otra glándula. Este conductico intercalar se va uniendo, se va reuniendo con otros conductos a lo largo como una red, y entonces el epitelio se va haciendo más alto, más cúbico, y la luz con mayor número de células cúbicas, que se llaman conductos intralobulares, como vimos anteriormente, y de ahí salen los conductos interlobulares, como este ya con epitelio cilíndrico simple, rodeado de tejido conectivo. Ahí ya podemos encontrar nerviecitos, podemos encontrar, inclusive podemos encontrar ganglios nerviosos parasimpáticos y toda la irrigación. Pero aquí hay un ejemplo muy importante de que esta glándula es una glándula tanto exocrina como endocrina. Dentro de los lobulillos encontramos estas estructuras redondeadas u ovoides, que son los islotes pancreáticos. Las células estas forman cordones, están muy irrigados. ¿Qué secretan? Pues secretan toda la parte endocrina. Secretan entonces la insulina, el glucagón, la somatostatina, otras secretan péptido, sí, intestinal vasoactivo, la sustancia APP, todas estas, y las secreciones endocrinas van a dónde? A la sangre, a estos capilares que salen por acá, y entonces por eso esta es una glándula importantísima, donde estos corpúsculos, estos son cuerpos, estos islotes pancreáticos, están incluidos dentro de la misma estructura de los lobulillos. Entonces, esto es para terminar, entonces con ustedes hacer una revisión completa. Nos demoramos un poquito, pues le dimos un espacio, unos minutos para terminar con usted muy bien, y quedamos todos, entonces espero que estén muy motivados para que sigamos entonces aprovechando estos laboratorios. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto? ¿Cómo les ha parecido la revisión? Cuéntenos. A ver. Antes de que se me vayan, ya el doctor César les habló al principio, les estuvo comentando sobre algunas, sobre las evaluaciones, sobre las guías que tienen. Yo pienso que toda la explicación estuvo muy bien. Nos tocó apurarnos un poco. Las fallas no son de nosotros, sino son del sistema hubo muy poco tiempo para ordenar ese montón de salas. Y hemos tenido el problema de las diferentes cosas. De todas maneras, pues alcanzamos a terminar el tema. Doctor Blanco, yo voy a pasar para que usted grabe, por favor. Ajá. Yo parece que cuando yo entré grave. Ya, entonces, para que me haga el favor, Póngame anfitrión. por eso. Salir de la reunión y ahí aparece mi nombre, entonces se pone anfitrión. Ya voy a hacer, porque es que esto sí, ya voy, entonces, no te vayas a ir hasta que no haga esto. Entonces, para que ¿Esto ya salió?